Ok. Pero en el versículo, la forma en la que comenzamos lo dividimos en 3 mensajes, ¿sí? El primero era acerca de lo que dice el versículo 21 y 22. El segundo era acerca de lo que dice el versículo 23 y 24. Ese es el tercero. Y nos vamos a dedicar específicamente a lo que está diciendo esta sección a través del versículo 25 y 26, ¿sí? En el versículo 21 y 22 nos habla acerca de la fe que está adquiriendo este regalo de parte de Dios, que es la justificación, ¿sí? En el segundo mensaje, en el versículo 23 y 24, decíamos que este mensaje de recibe la justificación es tan importante y es extremadamente grande porque todos tenemos un problema extremadamente grande. Y ese problema lo dice el versículo 23. Es que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios está proveyendo esta respuesta, versículo 24, y todos son justificados por gracia. Por gracia significa es un regalo de parte de Dios que está dedicado completamente por Dios y no por nosotros. Gracia también implica, si fuera sin gracia, van a recibir exactamente lo que ustedes merecen. Gracia es, van a recibir aquello que es contrario a lo que cada uno de nosotros merece. Es un regalo que proviene de parte de Dios, que es completamente contrario a lo que cada uno de nosotros debería de recibir, ¿sí? Sin embargo, no solamente queda aquí la historia, porque sí, o sea, aquí nos está diciendo en el versículo 21 y 22, se recibe por fe esta justificación, o sea, a través de eso llega a la persona. Versículo 23 y 24, resuelve un problema que hay en los hombres, pero nos dice el versículo 25 y 26, hay un problema más grande que el problema que tienen todos los hombres, ¿sí? Este versículo 23 es el problema más grande de todos los hombres. Sin embargo, no es el interés principal para todas las personas. No cuando vamos nosotros y somos cambiados por Dios y somos renovados por Dios de modo que vivamos ahora para Dios. Porque si vivimos para Dios, no vivimos para nosotros. Y si vivimos para Dios y no para nosotros, nuestro problema más grande no es lo que sucede con nosotros. Nuestro problema más grande es lo que sucede con Dios, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer este versículo 25 y 26 es que va a hablar acerca de un problema de Dios. El problema de Dios es que Dios, al momento en el cual está perdonando a todas las personas, al momento en el cual Dios dejó que pasara todo el pecado que existió antes de que llegara a la cruz, Dios estaba luciendo como que era un Dios injusto, un Dios que deja pasar el pecado, que no le importa su propia gloria, que no le importa que todo esté bien en relación a Él, ¿sí? Porque si Él fuese, podríamos decir, porque si Él fuese justo, Él tendría que condenar de forma inmediata cuando alguien peca, ¿sí? Y si Él fuese justo en este sentido, cuando se ve el primer pecado, este pecado que ya es un pecado de muerte, y cada uno de los pecados siguientes, todos tendrían que resultar en muerte final para todas las personas. Pero tú y yo seguimos aquí, y siguen aquí todas las personas que están allá afuera, que están recibiendo el mensaje del Evangelio, y a pesar de que ellos pecaron de forma constante, cientos de veces cada día, cada año, cada una de las vidas completas, incluso de personas. Y aún así, el mundo no está abriéndose para poder, ¿cómo se dice?, devorarlos para que lleguen al infierno, ¿sí? No se está abriendo la tierra para poder tragarlos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque eso está diciéndonos entonces que Dios no es justo. Dios es alguien que no le importa la bondad, ¿sí? Y eso es un problema, créanlo o no, más grande que el problema que tenemos nosotros, porque es un problema que hace referencia a Dios. Y el problema de nosotros y de nuestra sociedad, y lo ha sido desde el inicio de los tiempos, es que todos somos personas que se centran en ellos mismos, no nos centramos en Dios, ¿sí? Y entonces eso se puede ver de forma clara cuando pensamos acerca de ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no llevamos este mensaje hacia otras personas? Porque si nosotros somos salvados, la respuesta es, si nosotros somos salvados, entonces ya no pasa nada. Ese es lo único que tenía que suceder. Nosotros teníamos que ser salvados. No importan los demás y no importa ciertamente Dios. Pero si el mensaje del Evangelio es más, Dios tiene que ser visto justo por todas las personas, y a mí no me gusta que las personas allá afuera estén viendo a Dios como alguien como quien no es,
entonces es un motivo por el cual yo voy a estar evangelizando, ¿sí? Es un motivo por el cual yo voy a estar queriendo comunicar este verdadero mensaje de Dios, y otro resultado que va a surgir de esto es que van a ser salvadas las personas. Y entonces lo que vamos a ver a través de esto es que no solamente no es un problema el hecho de que Dios haya pasado por alto todos los pecados que han estado sucediendo, sino que todo esto es para dar aún más fuerte en la gloria de Dios. Como bien decían en las oraciones que estábamos diciendo ahorita, Dios es el principal en esto, ¿sí? Y Dios es más glorificado cuando Dios salva a las personas, porque se ve de forma más clara todos los atributos de Él, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar observando en estos dos versículos, ¿sí? Tenemos que nosotros tener este conocimiento para que podamos evangelizar de forma correcta, con un conocimiento de primeramente Dios que todo lo demás, y que se haga real lo que dice Colosenses, capítulo 1, chequen Colosenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. No se preocupen si todavía no llegan ahí, porque de todos modos la siguiente parte es la que me quiero enfocar. Chequen lo que dice la siguiente parte. Después de tronos, dominios, poderes, autoridades, dice, versículo 16, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Es lo que se tiene que cumplir. Les digo, el problema más grande no es acerca de nosotros. El problema más grande es acerca de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que tener estas palabras dentro de su corazón. Todo fue creado por Él y fue creado para Él. O vayan al Salmo 115, versículo 1. Y ahí vemos otra forma en la cual se dice esto. Salmo 115, versículo 1. Y ahí dice, no a nosotros, y ese es un llamado de alguien que es creyente, ¿sí? Es algo que tenemos que tener nosotros y estar diciendo dentro de nuestros corazones. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, ¿sí? Eso es lo que queremos decir nosotros como creyentes, no a nosotros, sino Dios da a ti la gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Este versículo está resumiendo lo que vamos a estar observando. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión, vamos a estar hablando acerca de la propiciación. Sé que suena como un término difícil. La verdad es que es un término, lo que es muy específico. Propiciación, ¿sí? Y vamos a observarlo en un tema que se titula a fin de que Él sea justo y el que justifica. A fin de que Él sea justo y el que justifica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de la propiciación con un énfasis en cuál es el fin de la propiciación. A través de 3 puntos, que es 1, su planeación, la planeación de la propiciación. Ahorita definimos qué es propiciación, pero vamos a ver su planeación, vamos a ver su realización, y ahí vamos a ver qué es lo que significa, su realización, y vamos a ver su intención, ¿ok? Su intención, ¿ok? ¿El título cuál era? El título está en el versículo 26, ¿yas? Y es a fin de que Él sea justo y el que justifica. Es la segunda mitad del versículo 26. A fin de que Él sea justo y el que justifica. Por eso les digo, el énfasis va a estar sobre todo en cuál es la intención, que es el primer punto. Que diga el tercer punto, perdón. Pero vamos a hablar además de eso, para poder llegar a esto de la intención, así como lo hace este pasaje. Vamos a ver primeramente cómo es que la propiciación fue planeada y cómo es que la propiciación fue realizada. ¿Sí? Cómo es que la propiciación fue planeada y cómo es que la propiciación fue realizada. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a leer nuestro pasaje. Versículo 25 y versículo 26. Dice, ¿saben qué? Vamos a empezar en el 24 nada más porque continúa con la oración del 24. Pero chequen, dice, todos son justificados
gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? O sea, a Cristo Jesús, Dios exhibió públicamente como propiciación, y aquí está la palabra, propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? Va. La composición de este pasaje está sobre todo basada en una reflexión, como la de un espejo. Me refiero a reflexión como de observamos dos lados que son muy parecidos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un espejo, lo que sucede es que esta cosa se ve del otro lado y se ve de la forma como contraria, ¿no? Entonces tenemos esa idea, ¿sí? Dentro de este pasaje tenemos esta misma idea. Si notan el versículo 25, está diciendo, ok, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A través de la fe como demostración de su justicia, ¿sí? Checan esa parte. A través de la fe como demostración de su justicia. Chequen el versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y el que justifica al que tiene fe. ¿Ok? Vimos dos cosas que estaban como en un espejo. Era la parte de demostración y la parte de fe, ¿sí? Demostración y fe, ¿sí? La parte que variaba era el tiempo. Demostración y fe porque Él pasó por alto los pecados del pasado, primer lado. Segundo lado, para en este tiempo demostrar su justicia para los que creen a través de la fe, ¿sí? Nada más quiero que observen eso para que comencemos con lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver primer punto. Primer punto, vemos la realización. Que diga la planeación. La planeación. Ok, chequen lo que viene aquí. Y todavía no definimos propiciación. Les digo, vamos a definirlo. Pero por ahorita quédense con la imagen nada más de que propiciación es quitar la ira de Dios y quitar los pecados, ¿sí? Esa es una definición bastante concreta. Quitar la ira de Dios y quitar los pecados. Pero ahorita vamos a ver un poquito más a qué se refiere y de dónde saca esta definición propiciación. Pero chequen, versículo 25, ¿ok? Comienza con la planeación. Esta propiciación, perdonar de los pecados, entregar justicia de parte de Dios, fue algo que no fue como de que Dios empezó a fallar dentro de su plan y luego surgió, sino que era algo que fue planeado desde antes de la fundación de todos los tiempos. Y esa es la idea general a partir de esta parte de planeación. Chequen, versículo 25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, ¿sí? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Comienza con esta idea de, primeramente, estoy hablando acerca de lo que ya hablé en el versículo 24, ¿sí? En el versículo 24 estábamos comentando, todos son salvos por la gracia. Una gracia que fue adquirida por el rescate de Jesucristo, por el rescate que pagó Jesucristo, ¿sí? Entonces aquí está ampliando esa idea. Si nosotros hablamos acerca del rescate que pagó Jesucristo, tenemos que saber qué es lo que implica este rescate de Jesucristo. Rescate ahorita estoy sustituyendo redención, porque redención significa este pago, este rescate por las almas de las personas. Y entonces nos dice en el versículo 25, este rescate implica que Dios exhibió públicamente a Jesucristo como una propiciación. Dios exhibió públicamente a Jesucristo como una propiciación, ¿sí? Entonces, cuando nos hace referencia a esta parte de a quien Dios exhibió, vemos de forma rápida el hecho de que Dios es quien está realizando las cosas, ¿sí? Piensen en esto. Aquel que está logrando nuestra salvación es Dios desde el momento de la planeación y Dios en la ejecución, ¿sí? Y eso es extremadamente importante. Cuando les digo entonces la planeación, estoy diciendo primeramente que esta planeación proviene de parte de Dios. Dios es quien inicia con este pago por los pecados de las personas. De modo que dice Dios exhibió. O si nosotros observásemos, por ejemplo, Hechos capítulo 4, para que quede un poquito más claro, Hechos capítulo 4, versículo 28, veríamos otra vez que no fue un accidente. Cuando llegó Jesucristo,
y él estuvo hablando enfrente de todas las personas y todos los que eran maestros, fariseos, el sacerdote más alto y todas las personas que estaban dentro de Jerusalén en el momento en el cual él fue sentenciado. Él no estaba cayendo a las manos de los hombres. Él estaba llevando a cabo el plan de parte de Dios. Y entonces nos dice Hechos capítulo 4, versículo 28, dice, chequen desde el versículo 27 nada más para que tengan el contexto, pero el versículo 28 es nuestro principal énfasis. Dice, porque en verdad en esta ciudad, Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo. Pero chequen, se unieron ellos, pero no fue para hacer su propia voluntad, sino que nos dice Hechos 4, versículo 28, que fue para ir contra su siervo, el siervo de Dios, Jesús, a quien tú ungiste, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Sí? Entonces vemos, ¿quién estaba realizando esto? Lo estaba realizando Dios. Y eso nos da un alivio a nosotros, porque cuando estaba diciendo entonces, Dios exhibió públicamente a Jesucristo, vemos que la intención en el plan de todo lo que iba a suceder está de parte de Dios y no es de parte de los hombres. La intención de acercarse a Dios no proviene de parte de los hombres, porque es como lo que hemos visto antes. Todos los que son hombres se alejaron de la gloria de Dios y no pueden alcanzarla, pero Dios se está acercando y Dios elige exhibir públicamente a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esto no significa que estaba yendo en contra de la voluntad de Jesucristo también, pero significa que primeramente fue la voluntad de Dios Padre y después un sometimiento a la voluntad de Dios Padre por parte de Jesucristo para poder ellos estar cumpliendo este plan, para poder apaciguar la ira de Dios. ¿Sí? Y entonces lo que nos dice, por ejemplo, un autor dice, nuestra propia justificación delante de Dios descansa en la realidad sólida de que la justicia de Dios en Jesucristo fue al mismo tiempo el amor de Dios por nosotros. ¿Sí? O sea, se está diciendo estas dos cosas, el hecho de que Dios esté yendo y cumpliendo su justicia al asesinar a su hijo para poder él estar pagando esta ira, apagando esta ira y pagando el perdón de los pecados de todas las personas, es al mismo tiempo una relación acerca de la justicia de Dios y del amor de Dios, la planeación de Dios para poder cumplir su justicia y para poder cumplir su amor, para poder estar rescatando a las personas. ¿Sí? Dios planeó esto de modo que Él pudiese cumplir su justicia y pudiese cumplir su amor, ¿sí? Para que Él pudiese entonces estar pagando por todo esto. Y la forma en la que lo está realizando es a través de un exhibir públicamente. Exhibir públicamente es la forma en la que yo lo tengo dentro de mi traducción. Si ustedes checan la Reina Valera lo que dice es, chequen versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Puso, es la palabra que está cambiando lo que dice mi traducción que dice exhibió públicamente. Y ambos tienen un énfasis. Lo que está diciendo aquí, la palabra puso en la Reina Valera, está haciendo un énfasis en la parte de la planeación de Dios, ¿sí? Y entonces cuando dice Dios puso, está diciendo Dios puso de antemano, desde el principio, que iba a suceder de esta forma. Dios estaba arreglando todo y planeando todo de modo que sucediese de esta forma. Y entonces otra forma de traducir ahí ese puso, si lo pueden notar, sería planear, sería determinar, ¿sí? Planeó, determinó, Dios puso. Eso es lo que significa. Si nosotros vamos a otros pasajes que tienen esta misma palabra, como por ejemplo Romanos 1, versículo 13, o Efesios capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Significa esta idea de poner de antemano y planear y determinar con un propósito, ¿sí? Ahora, eso no es lo único que significa. También significa lo que dice mi traducción. Mi traducción dice, exhibió públicamente. Dios puso en el sentido de que planeó, pero también Dios, en ese sentido, no solamente es designó, sino que Él colocó como un sacrificio. Es lo que significaría aquí. Exhibió públicamente como un sacrificio. ¿Sí? Y entonces lo que significa también esta palabra es que Dios lo colocó de forma pública como un sacrificio en la cruz. ¿Sí? Dios colocó de forma pública como un sacrificio en la cruz. ¿Sí?
Entonces, vemos esta idea. Dios planeó, Dios estaba arreglando todo esto y Dios tenía este énfasis en hacerlo a través de una demostración pública dentro de la cruz, ¿sí? De modo que todas las personas observasen qué es lo que estaba sucediendo delante de sus ojos a través de Jesucristo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y empezamos a observar lo que significa la propiciación, y voy a empezar a definirlo, vemos que la propiciación se basa básicamente en un pasaje que se encuentra en Levítico 16, ¿sí? Si pueden, acompáñenme a Levítico 16. Pero es esta idea. Levítico 16 nos habla acerca de la forma en la que había un ritual que se hacía anualmente, que se conoce como el día de la expiación, ¿sí? Levítico 16, el día de la expiación. Si nosotros checamos, esta palabra propiciación también puede ser definida como expiación. Y entonces el día de la expiación lo que sucedía era que anualmente el gran sacerdote iba y tenía que entrar en el lugar santísimo, que es la tercera zona del tabernáculo. Si recordamos, el tabernáculo se divide básicamente en tres, que es la zona exterior, es la zona más afuera de todo lo que se encuentra en el tabernáculo. Después, una zona santa, que es una zona en la cual se encontraban los panes sin levadura, en la cual se encontraba la menorá, que tenía las 7 velas. También se encontraba el lugar del incienso, que representa las oraciones de los santos. Pero a partir de ese lugar había una cortina que dividía entre este lugar y otro lugar más, que era el lugar más interno del tabernáculo, y este lugar interno se conoce como el lugar santísimo. Entonces lo que hacía el sacerdote, el gran sacerdote, era que él iba y en el día de la expiación, anualmente él realizaba un sacrificio en este lugar y después agarraba la sangre y la sangre la esparcía arriba del arca del pacto, ¿sí? Y entonces el arca del pacto, que tiene una tablita, no es una tablita de madera, me refiero a una tablita que forma parte del arca, que se encuentra arriba y arriba de la cual están los querubines. Entonces es una construcción rectangular. Arriba tiene los querubines. Y esta zona de aquí es donde se lanzaba la sangre. La sangre se rociaba en este lugar como una oración, una petición por perdón por los pecados de toda la nación, ¿sí? Esta parte de aquí se conoce como el sitio de misericordia, el lugar de misericordia o el asiento de misericordia, ¿sí? La parte de arriba del arca, sobre la cual estaban los querubines, se conoce como este lugar, ¿sí? Entonces, lo que sucede cuando vemos este pasaje de Romanos 3:25 es que toma estas ideas del Levítico 16 y dice, estas ideas están apuntando a la verdad de la forma en la que iba a ser el sacrificio de Jesucristo, que iba a ser como una sangre derramada delante del trono de Dios, que es lo que representa este lugar de misericordia, ¿sí? Y entonces iba a derramarse su sangre delante de este lugar para perdón de los pecados de todas las personas, como lo es en el día de la expiación. Y entonces, Romanos 3:25, la propiciación es ambos el lugar de misericordia de parte de Dios, donde se está derramando la sangre, y es el momento en el cual está siendo perdonada y apaciguada la ira de parte de Dios para todas las personas, ¿sí? Para todas las personas que tienen fe en Jesucristo, ¿ok? Entonces, si tienen esa imagen dentro de sus mentes, y entonces tenemos esta idea, lo que podemos ver en Levítico 16, claramente es esto. Cuando van a Levítico 16, versículo 15, chequen el versículo 15 y el versículo 2. Chequen. Vamos en orden, mejor el versículo 2 primero. Dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo, ¿sí? Detrás del velo, es el lugar santísimo, delante del propiciatorio. Este propiciatorio es lo que les digo, que es este asiento de misericordia, ¿sí? Entonces, es la parte que está haciendo referencia al arca. Checan, que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, este propiciatorio hacía referencia al trono de Dios que se encuentra en los cielos. Y este trono es delante del cual se está lanzando la sangre, de modo que sea, les digo, como una oración y una petición de perdón de parte de todas las personas que están, en este caso, representadas por el gran sacerdote, ¿sí? Chequen el versículo 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda
por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Sí? Entonces checamos esta idea. Está representando este lugar, el propiciatorio. Está representando este día, el día de la expiación. Solamente que hay una gran diferencia en la forma en la que se realiza. Y entonces nos vamos nosotros a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Es la realización. La realización. Regresan a Romanos 3, versículo 25. ¿Sí? No solamente fue algo que fue planeado de parte de Dios antes de todos los tiempos, sino que es algo que es llevado a cabo de una manera bastante específica. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Sí? Toda esta parte. Exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Ok? Destacamos un par de cosas ahí. Quiero que destaquemos, de hecho, 3 cosas. Primeramente, chequen, cuando les digo exhibió públicamente, eso es importante. Ahorita ya lo comenté un poquito, hace referencia al plan de Dios y hace referencia a que es algo que está siendo realizado delante de todas las personas. Y eso es lo que quiero que vean ahorita. Cuando nosotros pensamos en el lugar santísimo, si tú eres alguien que es judío, inmediatamente te viene esta idea de el velo que está dividiendo al lugar santísimo del lugar santo. Inmediatamente te viene esta idea de solamente los sacerdotes eran los que podían entrar dentro de este lugar. Y solamente el gran sacerdote es el que podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces hay una restricción. ¿Sí? Y todas las demás tribus se encuentran alrededor de todo este lugar, pero ellos no pueden pasar. ¿Sí? Ellos no pueden entrar en este lugar. De la misma forma, lo que vemos aquí es algo que está rompiendo esto. Porque ahora ya no es algo que está limitado, sino es algo que está hecho delante de los ojos de todas las personas. ¿Sí? No lo está haciendo de forma, en este caso, oculta, lo está haciendo delante de todos los demás, de modo que ellos observen ese sacrificio. Porque también si checamos otra vez, dice el versículo 25, demostración pública, versículo 25, exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Porque esa es la cosa que diferencia a ese momento al momento actual. ¿Sí? Me refiero al momento de Romanos, en el momento en el cual Jesucristo es exhibido públicamente. Hay otra gran diferencia. No solamente es públicamente, sino que también es realizado a través de la sangre de Jesucristo, y no la sangre de un macho cabrío, como lo que vimos en el versículo 15, de Levítico 16. Cuando hablamos entonces acerca de la sangre de Jesucristo y no la sangre de un macho cabrío, estamos hablando de algo que es infinitamente más valioso que la sangre de un macho cabrío. Y entonces lo que sucede es que este pago que se está realizando a través de la sangre de Jesucristo es también extremadamente más valioso y es extremadamente más efectivo para poder realizar y cumplir lo que tenía que realizar. Y mientras que la sangre de los machos cabríos tenía que ser realizada de forma anual, la sangre de Jesucristo es derramada en una sola ocasión y para siempre. ¿Sí? Y entonces la sangre de Jesucristo cubre los pecados de todas las personas, limpia los pecados de todas las personas y apacigua la ira de Dios de forma completa. ¿Sí? Entonces, 2 cosas que logra esta propiciación. Les estoy diciendo la forma en la que es realizada a través de la sangre de Jesucristo y consigue 2 cosas. Consigue, primeramente, el calmar la ira de Dios de forma completa, ¿sí? De forma completa. Y consigue el perdón o el cubrimiento de los pecados de todas las personas, ¿sí? ¿Ok? Es realizado públicamente, es realizado a través de la sangre infinitamente valiosa de Jesucristo y calma la ira y también consigue el perdón y compra el perdón de los pecados de las personas, ¿sí? Ahora, ¿qué más realiza? ¿Qué más realiza? Y ahí vemos una última parte en este versículo 25. Chequen el versículo 25. Dice el versículo 25, propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Ok? A través de la fe es la parte final de este punto acerca de la realización. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, esta fe, lo que está realizando es que esta fe agarra y abraza la sangre de Jesucristo, de modo que sean pagados los pecados de la persona que está recibiéndolo. Pero no solamente puede ser realizado
a través de la fe. Entonces la fe está cambiando la forma en la que es recibida esta forma de propiciación de parte de Jesucristo. Y si no existe esta fe, no es recibida esta forma de actuar de Jesucristo, que fue propiciación por los pecados, ¿sí? Entonces es bien importante esto. Tenemos que ver nosotros, entonces, de lo que llevo diciendo hasta ahorita, tenemos que ver que Dios es quien planeó absolutamente todas las cosas. Tenemos que ver que Dios exhibió públicamente a Jesucristo, de modo que pudiese ser visto por las personas. Tenemos que ver que es una propiciación que está calmando la ira de Dios, que está consiguiendo el perdón de los pecados, que es una propiciación que es por la sangre infinitamente valiosa de Jesucristo y que es a través de la fe que puede ser abrazada esta propiciación de parte de Jesucristo, ¿sí? No hay otra forma en la cual pueda ser conseguida. Por eso fue exhibido de forma pública, de modo que todas las personas puedan observar la cruz y todos nosotros que estamos viviendo ahorita podemos mirar hacia atrás en el tiempo, no de forma literal, sino me refiero a estar nosotros mirando a través de este texto la cruz de Jesucristo y estar dependiendo y abrazando esta idea a nosotros, ¿sí? Ahora, sin embargo, aquí llegamos a nuestro punto final. Y nuestro punto final está en el versículo 26. Chequen el versículo 26 y el final del versículo 25. Chequen el versículo 25. Como demostración de su justicia. Como demostración nos está hablando acerca del propósito. Entonces, nuestro tercer punto es la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? ¿Ok? Su planeación, ya lo vimos, fue realizado antes de todas las acciones de hombres. Su realización fue realizada a través de la cruz, de forma pública, por la sangre de Jesucristo. Y su sangre siendo su vida que fue derramada. No literalmente su sangre, ¿sí? Sino la vida de Dios, que es extremadamente valiosa y que fue derramada por los pecados de todas las personas. Pero ahora, ¿cuál fue la intención de Dios en todo esto? Y estas palabras nos hablan acerca de la intención. Chequen. Como demostración, versículo 25, como demostración de su justicia. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Entonces, ¿cuál fue la intención de Dios? La intención de Dios fue demostrar su justicia. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos habla esta palabra? Porque esta palabra es un poquito difícil de observar en español, porque no tenemos unas categorías para poder observar esto, ¿sí? De forma normal me refiero. Pero aquí lo que nos está haciendo referencia cuando está hablando de su justicia es algo similar a lo que yo diría si dijese de alguien más, esa persona es justa, ¿sí? Entonces, si digamos Cris es justa, cuando Cris actúa bien, Cris demuestra su justicia, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Les digo, no tenemos categorías normales, porque usualmente cuando definimos nosotros la justicia de alguien más, nosotros hablamos acerca de la forma en la que va a estar actuando en relación a todo lo que está afuera. Entonces, algo externo. Si alguien lo están maltratando, la forma en la que demuestra su justicia es que él va en contra de los que están maltratando porque están actuando mal. Pero si notan, esta definición es completamente externa. Es alguien más está definiendo la forma en la que tú actúas. Pero la justicia que habla aquí es una justicia que es interna, de parte de Dios, una bondad que caracteriza a Dios, en la cual Él actúa siempre en dos maneras. Chequen. Uno, de acuerdo a su carácter santo. De acuerdo a su carácter santo. ¿Sí? Actúa de acuerdo a su carácter santo. Y dos, actúa para su propia gloria. Para su propia gloria. Y estos están entrelazados de forma grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, para poder ser justo Él tiene que estar actuando siempre en relación a quién es Él. Siempre tiene que estar actuando de acuerdo a su justicia. Tiene que estar actuando Él. Si Él va en contra del pecado, tiene que estar entonces actuando de acuerdo a su santidad, ¿sí? Que es la primera parte que les dije. Él es santo, Él es completamente separado de todas las cosas. Y todas las cosas Él realiza de forma completamente distinta a todo lo demás, de forma separada y única. Él actúa de acuerdo a esa forma tan común, tan singular que es Él, que es su santidad. Y en esa santidad se encuentra su justicia y su bondad y su amor y su forma de estar obrando todas las cosas de acuerdo a Él, ¿sí? Y la segunda parte, que era la parte de acuerdo a su gloria, es algo que emana a partir de su santidad. Si su santidad es esta idea de Él siempre está buscando las cosas de acuerdo a su propio carácter, la parte de la gloria es
Él nunca puede salirse de buscar algo, sino buscar aquello que pertenece a su propio carácter. Entonces la gloria es el emanar la radiación de su santidad. Y esa santidad, cuando es irradia en gloria. Y entonces lo que busca Dios es que siempre busca adherirse a su propia gloria y buscar siempre su propia gloria y buscar siempre aquello que es extremadamente bueno, que es Él, por supuesto, ¿sí? Entonces, cuando nos dice aquí, fue para demostrar su justicia, nos está diciendo, fue para demostrar Él algo que es de acuerdo a su carácter, algo que va de acuerdo a su propia gloria, ¿sí? Porque su propia gloria y su propio carácter están siendo atacados por algo. ¿Qué es lo que está atacando a Dios? Chequen. Como demostración de su justicia, porque aquí está lo que está atacando y que está haciendo ver a Dios injusto, ver como alguien que no ama su propia gloria, ¿sí? Chequen, porque en su tolerancia, en esta espera, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, ¿sí? Ok, porque cuando Dios pasa por alto los pecados que cometieron todas las personas que han existido antes de la cruz, que es lo que está haciéndonos referencia aquí, ¿sí? Cuando Dios perdona a las personas que se encuentran en toda esta zona, de modo que Él no realiza un juicio, como les había dicho, inmediato arriba de ellos, sino que les permite seguir viviendo, de modo que deja también que gente esté pasando y esté acercándose a Él, a pesar de que ellos son personas que son definidas por pecado. Cuando realiza esto, parecería que Dios es injusto. Dios es alguien que está dejando que pecadores se acerquen a Él. Dios es alguien que está dejando que todos estos pecados cometidos dentro de todo este gran tiempo continúen sucediendo. ¿Qué está pasando entonces? Y está diciéndonos aquí, lo que está sucediendo aquí no es algo que fuese también al azar, sino es que Dios había planeado absolutamente todo, de modo que Él no solamente corrigiese este error, sino que también aumentase la bondad de su justicia. ¿Ok? Y entonces la segunda parte del versículo 25, que nos habla del problema, hace un espejo con la segunda parte en el versículo 26, que nos habla de la solución y nos habla de incluso cómo termina siendo más grande. ¿Sí? Chequen. Demostración de su justicia por el problema, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero checamos la solución. Pero Él lo hizo para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Ok? Es la solución grande. Lo hizo para verse todavía más justo. No solamente soy Pablo, no solamente estoy intentando decirles que Dios no cometió un mal en hacer esto, sino que Dios estaba ampliando la justicia y la forma en la cual Él luce tan bueno y tan grande y tan justo, ¿sí? Y entonces termina Pablo ampliando esta idea en el versículo 26 para demostrar en este tiempo, ¿sí? Contrasten, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, contrastamos con en este tiempo, ¿sí? Y el versículo 26 dice, su justicia, y aquí es donde la amplía, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la amplía Dios? Amplía diciendo, no solamente estoy intentando arreglar el problema, voy a repetir esta idea para que la ubiquen, no solamente estoy intentando decirles que yo no soy injusto por dejar pasar todo lo que sucedió antes de la cruz, sino le estoy diciendo, no solamente es acerca del pasado, es acerca del presente. Y en este presente, no quiero que ustedes me vean como injustos, sino quiero que me vean como justos y que todas las demás personas que están dentro de este planeta observen esta justicia hoy en día para que sean salvados hoy en día, ¿sí? No solamente quiero que vean que fueron salvadas las personas del Antiguo Testamento que creyeron en mí y que sí van a ser condenadas las personas que no creyeron en mí en el Antiguo Testamento, sino creo que vean que esta intención no solamente es pasada, sino es presente, para que hoy en día vean que yo soy justo y todas las personas en este mundo, al estar observando la cruz, vean que yo soy alguien que es justo y alguien que justifica.
Y entonces termina el versículo con dos características de Dios. Primeramente, característica justo. Segunda característica, el que justifica. ¿Sí? Primera característica nos dice, Él sí condenó los pecados y sí los ve con el peso que esos pecados tienen. ¿Sí? Y sí perdonó los pecados de forma justa al colocarlos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y segunda característica, y también Él no solamente es justo, sino que también es el que provee justicia a todas las personas que tienen fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si resumo esto en unas cuantas oraciones ahorita, si resumo esto, lo que vemos es que Dios está actuando para su propia gloria en el momento en el cual Él salva a las personas, porque Él se convierte entonces en aquel que es justo y que justifica. Él está pensando en cómo es que luce Él delante de todos los demás y surge como el Dios que es justo y el Dios que justifica. Y para terminar con eso, entonces quiero que vayamos a dos pasajes. Uno se encuentra en el Evangelio deme dos segundos, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 12, 27 y 28. Y el otro se encuentra en Romanos, y ahí terminamos. Pero en el Evangelio de Juan vemos estas palabras que está diciendo Jesucristo en el capítulo 12, cuando Jesucristo está a punto de ser encarcelado, para ser juzgado, para ser asesinado. Y entonces Él tiene un énfasis bastante específico en la forma en la cual habla. Y entonces nos dice en el capítulo 12, versículo 27, chequen, versículo 27, dice, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Pero para esto he llegado yo a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Ok? ¿Notan qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, yo estoy angustiado, voy a sufrir la ira de parte de Dios, voy a estar recibiendo el peso del pecado de todas las personas que han existido y que van a existir, ¿sí? Y cada uno de los pecados con su peso adecuado, ¿sí? ¿Pero qué debería decir? ¿Debería decir, Padre, sálvame de esta hora? La respuesta es no. Lo que debería decir es, Padre, glorifica a las personas. No, glorifica tu nombre. En el momento en el cual llega a la cruz, Jesucristo lo que hace es que glorifica el nombre de Dios, porque esta cruz se vuelve entonces el momento en el cual Dios luce más justo, porque luce como como el que es justo y el que justifica a todas las personas. Y es el momento en el cual entonces Dios luce más hermoso delante de todas las personas. Y entonces Romanos capítulo 4 es el segundo pasaje, es la forma en la que tenemos que estar observando nosotros a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 5, que dice entonces, versículo 5 es ok, sí. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, ¿sí? Si tú crees en aquel que justifica al impío, estás viendo de forma adecuada a Dios, ¿sí? Y estás viéndolo como un Dios más grande si tenemos en cuenta todo esto. Entonces tenemos que ver nosotros a Dios como aquel que justifica al impío. Y entonces la fe, esta visión correcta de Dios, que es lo que quiero decir ahí con fe, está siendo un medio por el cual nosotros recibimos la justificación de parte de Dios. Es Romanos 4, versículo 5. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, amigos, vamos a orar, ¿va? Denme dos. Cris, ¿puedes orar, porfa? Sí. Vas. Gracias, Señor, porque bueno, gracias de escuchar de tu palabra, porque pudimos aprender un poco más de ti y te pedimos que lo que hayamos escuchado entre en nuestros corazones y que lo tengamos muy presente en nuestras vidas, Señor, que somos justificados por tu gracia y no por nosotros. Gracias porque le permitiste a Jaso hablar
tú hablaste a través de Jaso, Señor, y esperemos que todo lo que ya hemos escuchado sea edificante para nosotros, Padre. Te pido que bendigas la vida del Jaso y de todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Amén. Amén. Gracias, Cris. Bueno, amigos, entonces, nada más voy a recapitular para terminar, pero, porque sé que igual y fue mucho, pero bueno, por eso lo dividí nada más en 3 partes. Entonces, nada más quería que vieran primeramente que Dios es quien planeó, porque eso implica que está cumpliendo un propósito de Dios, ¿sí? Si Dios es quien lo está realizando, entonces cumple un propósito que proviene de parte de Él. Si vemos que su realización es con esta exhibición tan grande de parte de Jesucristo, a través de la entrega de su sangre, que es muy valiosa, entonces vamos a ver que esa realización es extremadamente grande, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el sacrificio que dio Jesucristo es extremadamente grande. Entonces Dios lo planeó, fue planeado por la mente más grande que existe, que supera nuestro entendimiento. Fue realizado de la forma más pesada que existe, que supera nuestro entendimiento, y la intención, que es lo que me quería enfocar más, también supera nuestro entendimiento porque es una intención que se basa primeramente en Dios y después en cada uno de nosotros. Por supuesto que nos salva la cruz, pero es primeramente para darle gloria a Dios, ¿sí? Y segundo, es esta idea de nosotros ser salvados por Él, ¿sí? Y eso no es algo malo, eso es algo extremadamente bueno, porque entonces vemos que la planeación, la realización y el propósito, que es la intención, todos son acerca de Dios. Y es lo que sustenta nuestro evangelio, entonces es acerca de Dios y no acerca de los hombres, ¿sí? Entonces, si quisiera que se llevaran eso y que vean el peso que eso tiene para cada uno de nosotros.